Vamos de nuevo que tenía el micrófono desactivado. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gran honor para mí darles la bienvenida a esta actividad exclusiva organizada por Climatech Chile y SISMEX, la Cámara de Integración Chileno-Mexicana, agencia líder en fortalecer las relaciones económicas entre Chile y México. Hoy nos reunimos con un propósito muy especial. Queremos brindarles herramientas valiosas y conexiones estratégicas que impulsen el crecimiento y la proyección de sus negocios con proyección internacional. Bueno, quisiera agradecer, por supuesto, eh, a las personas de la Cámara de Integración de Comercio Chileno-Mexicana, a Mary, a Daniela, Mary Díaz, gerente general de Sismex, y Daniela Araya, gerente de nuevos negocios de la Cámara, que han sido tremendas aliadas para poder realizar la actividad que vamos a realizar el día de hoy. Y por supuesto los speakers que nos van a estar acompañando: Beatriz Cervantes de la Embajada de México, Ivana Lamilla de Mont Group, Alejandro Padilla de Atentus y a Héctor Echeverría de Relaxiona. Todos ellos van a estar contándonos y entregándonos valiosos insights para todos aquellos que quieren entrar al mercado mexicano. Eh, ¿De qué hablaremos hoy? Hoy día vamos a hablar de cómo poder ingresar justamente a este país, el acompañamiento que hay en México para las diferentes empresas, información actualizada acerca de las regulaciones locales y, por supuesto, algún caso de éxito que nos va a inspirar y también nos va a demostrar que es posible lograr llegar a ese país y hacer negocios de manera muy exitosa. Bueno, para partir, quisiera darle la cordial bienvenida e invitar al escenario justamente a Beatriz Cervantes Mandujano. Ella es abogada de la Universidad del Valle de México, con estudios de maestría en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y el Instituto Nacional de Administración Pública. Además, Beatriz fue la diputada federal más joven en México en el año 2000, fue secretaria de la Comisión de Juventud y Niñez del Parlamento Latinoamericano con sede en Brasil. Ella siempre interesada por temas económicos, educativos, tecnológicos, y actualmente Beatriz es agregada de asuntos económicos, comerciales e inversiones y promoción de la Embajada de México en Chile. Muchas gracias, Beatriz, por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Florencia. Estoy muy contenta y desde aquí les saludo a todos nuestros internautas que están compartiendo el día de hoy este enorme esfuerzo que hace Climatech. Gracias por la invitación a la Embajada de México en Chile y la Cámara de Integración Chileno-Mexicana, que son nuestros grandes aliados, el sector público y el sector privado, siempre presentes para fortalecer la viabilidad de los negocios desde el más pequeño hasta el más grande. Muchísimas gracias por la oportunidad, Florencia. Tal cual, como tú bien dices, de las empresas que forman parte de nuestra asociación, que ya son alrededor de 40, México es el mercado más importante para estas empresas, por lo tanto, hacer esta actividad para nosotros es muy, muy importante. Si bien hay varias que ya están instaladas ahí, siempre aumentar la presencia, ir a otros estados, y también que otras la sigan es para nosotros muy, muy relevante. Así que te doy la palabra para que ya puedas presentar y así comenzamos la actividad. Muy bien, muchas gracias. Pues el día de hoy les voy a compartir un poco de información. Voy a tratar de ser rápida, breve. Tenemos poco tiempo y trataré de abarcar los temas más importantes relacionados a mi tema. Primero quisiera hablar un poco acerca del hub tecnológico, cómo andamos en México, qué estamos haciendo. Y bueno, en primera instancia quisiera comentarles que en esta nueva presidencia, en este nuevo sexenio con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se crearon dos nuevas secretarías que son muy importantes. Una es la Secretaría de la Mujer y otra es la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Esta secretaría es importante tenerla en el radar porque va a ser el eje rector
que va a transversalizar toda la política pública en materia de innovación y tecnología. Es una secretaría que, además de tener como objetivo primordial garantizar la independencia en el desarrollo e innovación científica y articular estrategias con otras secretarías, pues también está interrelacionada con 24 instituciones reconocidas a nivel nacional e internacional. Y bueno, México tiene el potencial de convertirse en un hub de innovación muy importante para la región debido a las constantes importantes inversiones en tecnología. México, como ustedes saben, es uno de los países con más data centers en América Latina, tiene más de 172 centros de datos y sabemos que en las proyecciones de necesidades que requerirán pymes y empresas serán cerca de las 2.5 millones de programadores, es decir, México tiene un potencial de capacitación y de generar capital humano muy importante, de alta calidad para efecto de estos objetivos. En 2025 se espera que el mercado alcance ingresos por 3.960 millones de dólares, con un crecimiento anual del 6.29% hasta el 2029. De acuerdo con Statista, una plataforma en línea alemana que ustedes conocen, especializada en la recopilación y visualización de datos, el mercado de inteligencia artificial se encuentra en expansión en México y podría alcanzar los 3.680 millones de dólares para este año 2025 y hacia 2030 de más de 12.530 millones de dólares. Por citarles un ejemplo, tenemos obviamente empresas tan importantes a nivel mundial como Microsoft, que ha anunciado en México una inversión de 1.300 millones de dólares para aumentar su infraestructura en la nube y capacitar a 5 millones de personas en México. También tenemos que Google Cloud, por ejemplo, inauguró una región de nube en Querétaro, la tercera más grande en América Latina, entre otros. Y como ustedes saben, tenemos hubs tecnológicos en México muy importantes, como es el Centro Nacional de Startups y Fintechs. Tenemos en México también, es la sede de empresas como Kavak, como Clip, como Bitso. Y bueno, en Guadalajara, Jalisco, no solamente se toma tequila, sino se hace bien y muy bien todo esto de las nuevas tecnologías, de hacer prosperar los nuevos sectores emergentes. Se le llama el Silicon Valley mexicano, porque ahí tenemos una fuerte apuesta a la industria electrónica, hay fábricas de avanzada en materia de nuevas tecnologías y se encuentra como sede también en Guadalajara el Centro de Software de Guadalajara, uno de los más grandes de América Latina. Y bueno, pues así les puedo platicar de varias zonas en las que México ha generado o ha facilitado inversiones en materia de especialización en nuevas tecnologías. Y bueno, pues las características que nosotros consideramos que son como los factores clave del ecosistema tecnológico en México. Por un lado es la educación. México provee educación tecnológica a través de universidades como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Guadalajara, que forman a muchísimos ingenieros cada año. Contamos con fondos de capital de riesgo también especiales para sectores de FinTech, EdTech y Logitech, políticas públicas mixtas, algunos programas estatales apoyan la innovación, pero también a nivel general hay recortes, a nivel federal ha habido reportes muy importantes con relación a el fortalecimiento que vuelvo a repetir, a través de esta secretaría, de esta nueva secretaría que se ha creado a nivel federal, se han fortalecido y se van a fortalecer con mayor ahínco los centros de innovación y desarrollo. Y bueno, también tenemos una etapa muy importante en México, como ustedes lo saben, que es el nearshoring, que es esta relocalización de empresas extranjeras, donde también se demanda talento, pero también se generan ecosistemas muy potables para su instalación y fortalecimiento. Y bueno, pues esta es una parte. Beatriz, disculpa, soy Florencia. Hola, Quería Florencia. preguntarte si es que tú puedes mover la presentación, porque Sí. no sé si la estabas como mostrando porque creo que en una parte se quedó como trabada para ver si es que...
Esa es la idea, como primero partir de qué trata el Hub Perfecto, súper, Tecnológico de súper. México y cómo Buenísimo. todo esto, gracias Florencia, y cómo todo esto se puede fortalecer y potenciar a partir de una gran idea de lo que le llamamos esta etapa de crisis oportunidad, ¿no? La crisis oportunidad en materia comercial que todos estamos observando y que todos estamos padeciendo en alguna medida, y que bueno, el gobierno mexicano ha impulsado y creado el plan llamado Plan México. El Plan México es un plan que es una estrategia, es la estrategia que el gobierno mexicano ha creado para fortalecer con objetivos muy claros, no solamente la economía interna mexicana, sino también fortalecer todos aquellos instrumentos a nivel comercial con todas las comunidades país que hemos desarrollado durante mucho tiempo. Hay que decir que México es un país que ha estado muy abierto comercialmente, cuenta con más de 31 tratados en todo el mundo y eso nos hace un país que comprende muy bien lo importante de la cooperación para fortalecer cualquier sectorizado. Y bueno, pues voy a comenzar rápidamente con este plan. El plan es un plan cuya intención es fortalecer los empleos, la inversión, la producción y la innovación. Lo más importante en este momento es mostrar también las fortalezas económicas que tenemos como país. Si ustedes se dan cuenta en esta filmina, México ha creado en el último periodo más de 200,000 empleos. Eso es algo muy importante porque independientemente de este crecimiento, tomando en cuenta los porcentajes que se perdieron o que cambiaron incluso de modalidad virtud a la pandemia, nuestra tasa de desempleo ha disminuido. Y esta tasa de desempleo actualmente es una de las más bajas que tenemos en América Latina, que fluctúa entre el 2.5 y 2.6%. También es muy interesante ver cómo los ingresos del gobierno federal han permanecido porque hay confianza por parte de los ciudadanos. Este gobierno cuenta con un alto nivel de confianza y bueno, se nota en las contribuciones, pero también en los proyectos de inversión. Tenemos en este momento un máximo histórico en materia de reservas internacionales que ronda de los 237,000 millones de dólares. Y bueno, también con respecto a la inflación, es importante decir que nuestra inflación fluctúa entre 3.52 y 3.67% en este primer trimestre, lo cual, bueno, nos puede dar a saber de la solidez que tenemos a nivel interno, sobre todo a través de los programas que se han generado para fortalecer el mercado interno. Tenemos también aquí una gráfica del destino de las exportaciones de México. Ustedes saben muy bien que nuestro primer socio comercial es Estados Unidos y Canadá. Y bueno, virtud a las circunstancias, actualmente con los últimos datos, tenemos que el 83% de nuestras exportaciones se va a Estados Unidos, un porcentaje importante a Canadá, a China, a Alemania, entre otros. También tenemos acá otras cifras con relación, por ejemplo, a las importaciones y exportaciones. Es muy interesante esta gráfica porque si se dan cuenta, nuestras importaciones y exportaciones casi van a la par. Es decir, el 36.7% del PIB representan las exportaciones y el 37.9% de las importaciones. ¿Qué significa esto? Bueno, en términos económicos y comerciales, que México cuenta con una balanza comercial estable, que la competencia relativa se muestra como un país competitivo. Nosotros tenemos una excelente integración comercial, se ve reflejado en las cadenas globales de valor, con los productos de exportación, especialmente tomando en cuenta, obviamente, los elementos de materias primas y productos manufacturados. Y bueno, virtud al mayor histórico que tenemos en reservas internacionales, bueno, gracias a esto también existe menor presión sobre ellas. Y bueno, pues aquí tenemos otra gráfica con las importaciones de México.
México importa una cantidad importante a Estados Unidos, de China, de Corea del Sur, Alemania, Vietnam, Malasia y otros países a nivel mundial. Y bueno, ¿en qué consiste el Plan México? El Plan México tiene objetivos muy importantes. Uno de ellos es el fortalecimiento del mercado interno y el salario, aumentar la soberanía alimentaria, aumentar la soberanía energética, aumentar la producción nacional. Ustedes recordarán que por ahí en el pasado y por los 80s surgió un programa muy famoso que fue el Hecho en México. Bueno, hoy el gobierno mexicano lo va a fortalecer, lo va a impulsar, va a coadyuvar a la industria nacional para que el contenido, lógicamente, de los productos y el valor agregado de los productos mexicanos, en su mayoría vuelvan a las potencialidades con ciertos sectores estratégicos. Y bueno, también ha de promover polos de desarrollo y de bienestar con vocaciones regionales. Y bueno, aquí vienen los 18 objetivos o acciones que se van a generar a través del Plan México, que rápidamente voy a comentar. Como ustedes saben, actualmente México es la 12ª economía en el mundo. La idea con este plan estratégico es que logremos ser la 10ª economía en el mundo. Y como ustedes saben también, bueno, la inversión extranjera directa ha aumentado bastante en los últimos años, cerca del 2.3-2.5%, y también en materia de reinversiones e inversiones nuevas. El sectorizado sobre el cual el Plan México está focalizado es sobre textil y calzado, farmacéutica, dispositivos médicos, agroindustria, automotriz y electromovilidad, química y petroquímica y bienes de consumo, también semiconductores, la industria aeroespacial y energía. Y bueno, los objetivos o las acciones es ampliar la autosuficiencia alimentaria, ampliar la autosuficiencia energética. Aquí hay un tema muy importante que seguramente en un rato más vamos a comentar, acerca de cómo México desea aumentar de 3.585 megawatts que en este momento se están generando, de las cuales 25%, como lo dice aquí la presentación, son energías renovables, a 22.674 megawatts. Hay 59 proyectos de inversión y bueno, este es un tema muy importante para México porque estamos verdaderamente, se va a generar a través de acciones políticas, de política pública y de líneas de acción interna, en conjunto con el sector privado, respetando los límites que la ley mexicana establece, importantes inversiones para trasladarnos hacia las energías renovables. Se va a acelerar obra pública, hay 8 proyectos para ampliación y construcción de carreteras, 11 distribuidores viales, en fin, van a acelerar también la obra pública en materia de agua. Aquí también es muy importante porque, bueno, en México hay zonas que, como en la mayor parte del mundo, no se cuenta con el suministro suficiente. Sin embargo, estas licitaciones de los 37 proyectos estratégicos de agua, la idea es también fortalecer a la agricultura, a la agroindustria para hacerla sostenible y sustentable. Y bueno, ya se inició con un programa muy potente en este primer trimestre en materia de saneamiento de ríos y obras mayores. Este de verdad es un proyecto muy importante porque en muchos años no se había realizado una acción de tal calado con tales cantidades de inversión. Y bueno, tenemos también los trenes de pasajeros, trenes que son trenes eléctricos, que no contaminan, con lo último en tecnología. Y bueno, pues tenemos 2 rutas, que es la Ciudad de México a Pachuca y de la Ciudad de México a Querétaro. Y bueno, tenemos también la aceleración de licitaciones, de trenes de Querétaro a Irapuato, de Saltillo a Nuevo Laredo. La conectividad es muy importante para este plan, pero obviamente con alta tecnología e insisto, con potentes elementos de infraestructura que no solo puedan conectar, sino puedan fortalecer la actividad económica interna y el traslado de mercancías dentro del país. El Tren Maya de carga también, que es un proyecto muy, muy importante. Y bueno, tenemos 11 puertos, los cuales se van a ampliar, terminar los aeropuertos que están en proceso y mejorar 60 aeropuertos concesionados con un monto de 35,000 millones de pesos.
Tenemos también proyectos de inversión mixta. Aquí es donde la banca de desarrollo y el sector público-privado se fortalecen, se integran para efecto de ejercer estos proyectos de inversión a través de Banobras, de los gobiernos estatales también, y obviamente con un impulso muy importante del gobierno federal. Y bueno, pues también se va a acelerar la obra pública para efecto de brindar servicios en materia de escuelas, educación y hospitales. Se tiene la idea también ya se inició de concretar 1 millón de viviendas sociales hacia 2030, disminuir esos créditos impagables de los trabajadores en 4.4 millones de créditos, generar nuevos créditos para ampliación o creación o fortalecimiento de vivienda, lo cual va a generar más de 400,000 empleos directos. Y bueno, así tenemos de todos estos elementos que yo creo que valdría la pena más adelante compartir con Climatec para quien los quiera consultar. Aquí hay, dentro de todos estos sectorizados, se pretende también fortalecer, insisto, los sectorizados que se han comentado, la industria textil, del calzado, la farmacéutica. En el caso, por ejemplo, de los fertilizantes, la idea es duplicar proyectos de inversión mixta y comprar el 90% de los fertilizantes de compra con Pemex a partir del segundo semestre de 2025 serán hechos en México. Sí, porque como lo comentábamos, la idea es fortalecer lo hecho en México y que sea el mayor porcentaje de compra del gobierno, su gasto público en función de estos productos. Tenemos también una reforma a la ley de adquisiciones para que el porcentaje del contenido nacional de las compras sea por lo menos del 65%, lo cual es una meta bastante ambiciosa. Y bueno, aumentar la venta de productos nacionales de tiendas de autoservicio y departamentales. Y bueno, en el caso del portafolio de inversiones y ventanilla digital, este es un tema muy importante, sobre todo para los inversionistas, para las empresas que ya nos platicarán en un rato más adelante las características legales y los desafíos muchas veces que hay como inversionista o como pequeño o mediano empresario. En este gobierno es muy importante comentar que la presidenta de México emitió un decreto para crear una nueva ley que se llama la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y de Corrupción, cuyo objetivo principal es transformar la manera en que los ciudadanos y las empresas interactúen con el gobierno. Y bueno, la idea es disminuir al 50% los trámites y a través de esta ventanilla única digital nacional de inversiones, tener ahí recopilados todos los requisitos, los trámites y sobre todo que se facilite la instalación de las inversiones. Insisto, eliminando trámites burocráticos, que ustedes saben que, bueno, en promedio generalmente van de 34 a 55 en promedio según los indicadores mundiales de procesos que una empresa tiene que seguir para abrir una empresa en un país extranjero y que bueno, sobre todo pensando que México, a diferencia de Chile, que es un país en el cual está todo centralizado, México tiene diferentes niveles de gobierno. Tenemos los municipios con sus leyes propias, obviamente los estados y la federación. Entonces la idea es generar como una línea vertical en la cual todo esté muy claro y los trámites y los procesos también, y lo más importante es que sean solventados lo más rápido posible. Y bueno, también la idea es crear los 15 polos de bienestar. Estos polos de bienestar son muy importantes para quien quiere invertir en México, porque desde el momento en que ya exista una dada de alta de operaciones de una empresa, va a haber estímulos fiscales muy importantes, como la deducción inmediata del 100% en activos fijos, como aquí se lee, más el 25% adicional en gasto por capacitación e innovación. Estos polos industriales van a deducirlo de manera inmediata en materia industrial, bueno, el sectorizado cuando se trate de temas industriales, de sectorizado industrial, y en el tema de servicios también hay
una temporalidad para eliminar el impuesto sobre la renta. Entonces, más adelante seguramente habrá oportunidad de poder profundizar sobre estos temas que tienen características muy peculiares. Se pretende crear más de 100,000 nuevos empleos a través de el Servicio Nacional de Empleo, que cuenta con 167 oficinas, de las ferias de empleo y del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro. Va a haber un gran financiamiento a micro y pequeñas empresas. La idea es que se apalanque, ¿no? Tanto la banca comercial como el Banco de Desarrollo, los bancos de desarrollo. En México hay 9 instituciones que integran la banca de desarrollo. Una de las más potentes es, por ejemplo, Banco de Comercio Exterior, por ejemplo, Banobras, en fin, hay instituciones que fortalecen las actividades económicas y otro de los objetivos es contar con mayor inversión para la investigación científica y tecnológica y simplificación de tiempos para registro de patentes. Esto es muy importante, hay que recordar, y seguramente algún colega lo va a comentar, que México tiene un convenio, ¿sí? Virtud al Tratado de Libre Comercio, y tiene un convenio en materia de protección de patentes entre la autoridad chilena, el área competente del gobierno chileno y el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Entonces, esto es muy importante porque sobre todo esta reforma de abril está focalizándose para vehículos eléctricos, semiconductores, satélites, Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, entre otros. Se va a renovar el paquete contra la inflación y la carestía de la canasta básica. Aquí hay un pacto en el sector público y el sector privado, en donde se han mantenido los precios durante cierto tiempo de los 24 productos de la canasta básica, y es el pacto entre 19 empresas productoras y 11 empresas comercializadoras, lo cual ha generado una estabilidad en los precios muy importante, sobre todo para las familias más vulnerables. Y bueno, pues garantizar lógicamente ampliar los programas de bienestar. Ustedes saben que en México hay varios programas que han fortalecido el mercado interno, entre ellos las pensiones de mujeres para el bienestar, las becas para los estudiantes, este programa de salud casa por casa, que es un programa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, muy potente porque llegando fue una iniciativa importante para que exista atención médica en personas adultas mayores y con discapacidad en cada casa mexicana. Y bueno, los ya existentes que ustedes conocen, que tiene que ver mucho también con el tema de sostenibilidad y sustentabilidad. En el caso de las comunidades, el programa Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, las pensiones y los jóvenes construyendo al futuro, pero sobre todo el programa Sembrando Vida, que ha sido un caso de éxito y que le ha dado vuelta al mundo en función de incluso otras naciones intentar replicar con las características propias de cada territorio. Discúlpenme, me pasé de los minutos, pero era importante comentar esto del Plan México, que es un plan muy potente y estoy atenta a lo subsecuente. Por lo pronto, agradezco mucho la oportunidad y le doy el uso de la palabra y agradezco su paciencia a nuestro querido compañero Héctor Echeverría, y digo compañero porque es un hombre que nos va a hablar acerca de los aspectos culturales al hacer negocios. México, como ustedes saben, su mejor embajador es la cultura, su folclore, su gastronomía y claro está su talento. Pero bueno, Héctor Echeverría es director asociado en México de Relaciona. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Adelante. Beatriz. Muchas gracias, excelente presentación, grandes datos y buenos incentivos para que las empresas puedan integrarse en este México que antes del 50 quiere estar entre las 10 grandes potencias económicas, y ahí quizás también apuntar, Beatriz, el trabajo enorme que están haciendo en alimentos, que también ya están entre las 10 mayores potencias exportadoras de alimentos del mundo, así que hay tremenda oportunidad. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, un gusto saludarlo. Yo llevo algunos años radicado en México, fui agregado agrícola y agregado comercial de Chile en México, y ya tengo una pequeña consultora donde ayudamos a hacer soft landing, busca de negocios, estudios de mercado y otros. Les voy a hacer una pequeña presentación. Un segundito, estoy buscando la...
Perfecto. Ya, no sé si ya la visualizan. ¿Sí? No sé si alguien me puede decir si ya la visualiza. Bueno, continúo entonces. Bueno, ¿cómo hace el negocio en México? Bueno, ya Beatriz nos dio un enorme panorama. La idea de este país tremendo, gigante, que nosotros nos imaginamos, es un país que tiene 32 estados, que son equivalentes a las 32 regiones, parecido a nuestro vocabulario, más de 132 millones de habitantes en el último censo. Hay una extensa red de tratados internacionales muy parecida a la política comercial que Chile ha desplegado, ¿cierto?, a partir de los años 90 en adelante, y eso ayuda mucho quizás a potenciar los negocios para instalarse en México, hacer acumulación de origen, ¿cierto? Y desde aquí exportar al norte, exportar al Asia o exportar a Centroamérica, que también es un mercado bastante interesante. Algunas industrias predominantes como la automotriz, ya lo decía Beatriz, ¿cierto? La manufactura, agroalimentaria, turismo y aeronáutica. Este es un país muy dinámico, con ciudades y polos de desarrollo en Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Hermosillo. Hay una estructura etaria que lo hace un país muy joven, a diferencia de Chile. Entre los 14 años, 23% de la población, de 15 a 64, un 68%, y de 65 y más, un 8%. Es un país muy joven, de promedio de 27, 29 años de edad, y eso es muy interesante. Con Chile tiene un acuerdo comercial. Participamos junto en la Alianza Pacífico y en el TPP, ¿cierto?, que hoy día está rigiendo para todo y que nos da una mayor armonía comercial. Este es un país tan grande que la distancia, ¿cierto?, en Tijuana y Cancún es similar, ¿cierto?, a la que tiene Lima a Buenos Aires o la de Madrid a Moscú. Este es un país que exporta muchos servicios, más de 28.300 millones de dólares de exportación y más de 37.000 millones en importación. Esto es muy importante. México tiene una balanza bastante equilibrada, tanto en la importación como en la exportación. Mucha materia prima entra, muchos componentes entran a México, ¿cierto? Y hay mucha exportación hacia el exterior. Sin duda el Telecán es un valor muy importante para México, las exportaciones que realiza Canadá y Estados Unidos, su apertura que está teniendo con Europa y el fuerte foco que está poniendo hoy día al Asia. Hay estados con una mayor participación en las exportaciones de servicios, principalmente como Ciudad de México, liderando un 22%, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz o Guanajuato. En las industrias, como ya decía algo Beatriz, México el tercer destino de inversiones en proyectos mineros, el primer productor a nivel mundial de plata, séptimo productor en vehículos, tiene el 12º lugar en exportación para la industria aeroespacial. Por lo tanto, acá, lo que nosotros vemos acá en cada uno de los elementos que he mencionado son oportunidades en cada una de las industrias, en la industria minera, en la industria de servicios, en la industria de autopartes, ¿cierto?, en la industria aeroespacial, que nosotros está un poquito lejos nuestro, pero quizás en materia de software podamos tener un buen aporte, ¿cierto? En la materia de industria, sin duda que Nuevo León hoy día, ¿cierto?, tiene mayor liderazgo, en Monterrey, Jalisco, ¿cierto?, Guadalajara, que ha crecido mucho como un hub tecnológico. Todos los días sale un Boeing llega un Boeing desde Asia lleno de componentes y se da con comida, con alimentos hacia el Asia. Coahuila o Sonora, ciertos estados que están cerca de la frontera de Estados Unidos, con todo lo que fue la política del nearshoring, de las empresas que salieron de China para instalarse en la frontera. Hay muchos metros cuadrados disponibles para poder instalarse y aprovechar, ¿cierto?, la cercanía con Estados Unidos. En materia de alimentos, es el 12º exportador de alimentos, sin duda va a estar en los 10 próximamente. El 8º exportador de agro a nivel mundial, 48% del consumo de alimentos son importados. Entonces nosotros tenemos todo el tema de la contraestación en México, lo que ayuda mucho a la exportación de nuestros alimentos. El 79% del campo mexicano depende de la lluvia. Obviamente acá también hay un tema muy importante, dado que el estrés hídrico no solamente es un fenómeno que haya ocurrido en Chile los últimos 15 años, a nivel global, México ha tenido mucho problema de estrés hídrico. Hay estados, ¿cierto?, que estaban ya con las reservas casi agotadas. El mismo estado de Nuevo León, ¿cierto?, en Monterrey estaba muy mal, en el centro de la República. Afortunadamente el año pasado hubo un poco más de lluvia, este año se espera que sea más lluvioso, y por lo tanto en materia de agro, todo lo que podamos ayudar a disminuir el estrés hídrico, a una mejor reutilización del agua, a una recuperación de agua, ¿cierto?, a la captación de agua lluvia y otro, ayudará a la industria agroalimentaria. La mayor participación en agroindustria están en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Veracruz y Sonora.
Innovación en México, muy, muy importante esta mirada. Después de Brasil, ¿cierto? Se ubica en el 55 a nivel global de innovación, está un poquito más abajo que Chile, segundo en el de Latam, como les decía, primero Chile y tercero Costa Rica, crecimiento acelerado, muy fuerte, Venture Capital, 87% entre el 2016 y el 20, son los terceros exportadores de TICs, me parece que están un poquito más abajo de la India, segundo en ecosistema de fintechs, tercer lugar como emprendedor Latam y séptimo exportador de alta tecnología. Por lo tanto, todas las empresas de I+D, todas las empresas de innovación y desarrollo tienen una gran oportunidad de trabajar desde México para atender soluciones globales hacia América del Norte, hacia Europa, hacia el Asia y sobre todo a Centroamérica y también, ¿por qué no pensarlo, hacia América Latina? Acá, tal como lo decía Beatriz, no solamente está el ITAM, también está, ¿cierto? Está la UNAM, hay universidades como el Instituto Tecnológico de Monterrey, la NAHUAT y otras que son tanto públicas y privadas, que hoy ranquean a nivel global, mundial, en donde cada año egresan más de 50.000 ingenieros que están entrando al campo laboral y sin duda representan hoy día una tremenda oportunidad para que empresas puedan desarrollar desde México soluciones tecnológicas. Hola Héctor, disculpa, no se está reproduciendo tu PPT, así que para que podamos revisarlo. Fíjate que acá sale bien, voy a dejar de compartir un segundo, lo voy a poner de nuevo. Dale, súper, ahí te aviso si se ve bien. Ya, dame un segundo porque yo iba feliz de la vida. Gracias por compartir pantalla. Dime si ahora, porque dame un segundito, ahí debería estar. Está cargando aún. Ahora sí lo veo que cambió y si quieres avanza para ver si avanza bien. Sí. ¿Sí? ¿Avanza? No avanza. Se queda pegado. Intenta ponerlo en modo presentación quizás. Sí, está en modo presentación, fíjate. No lo vemos en modo presentación, qué extraño. Acá yo lo tengo en modo presentación. Ahí avanzó. Claro, pero ahí tiene que ser en modo normal nomás. Presentación no me deja avanzar. Ya. No vale, como le decía, en el tema de innovación, ¿se alcanzó a ver esta lámina? No creo. Innovación en México la estamos viendo. Perfecto. Esto es muy importante, 55 a nivel global, segundo innovación en América Latina, después de Chile y Costa Rica, mucho Venture Capital, hoy hay más de 500 Venture Capital instalados en México, está una tremenda oportunidad para captar fondos para crecer del mercado mexicano. Yo creo que es importante desarrollar y poder pilotear en Centroamérica o Latinoamérica, en países como Chile o México. Tercero exportador de TICs, como decía, después de la India, es un tremendo país exportador de tecnologías para el mundo. Una anécdota, cuando el tema del COVID faltaban los respiradores artificiales, en México había una tremenda producción en Baja California, donde se hizo todo un esquema de HealthTech, es muy interesante. Tercer lugar para emprender, hay muchos chilenos que hoy día, ¿cierto?, están acá tratando de echar a andar sus negocios, a muchos les ha ido muy bien, otros están en busca de ese camino. ¿Dónde están las oportunidades desde mi punto de vista? Y otros que señalaba Beatriz, sin duda son muy importantes. En los servicios logísticos, más de 60 millones de compradores en e-commerce, ahí el 80% de la población tiene conexión. Hay servicios logísticos, 17 economías del mundo, primera exportadora de manufactura, de media a alta tecnología, 61 aeropuertos internacionales, ¿cierto? 17 puertos marítimos, 21 aduanas fronterizas. Entonces, en ámbitos logísticos, todo lo que son soluciones logísticas, la cadena logística, ¿cierto? Hay grandes oportunidades donde nosotros podemos desarrollar nuestro trabajo. Algunas empresas de servicios como SAM, como CPT, Agunza, otras, están acá prestando ese tipo de servicios. En materia de educación, sin duda, ¿cierto? Con más de 111.000 alumnos, 11.000 planteles educacionales, 62.000 concluyen el programa escolar, hay fuertes inversiones en educación, hay empresas como Collegium y otras que están haciendo grandes cosas en educación. Creo que en materia después de la pandemia, todo lo que fue plataformas digitales ayudó mucho. Hay varias empresas chilenas que están trabajando con algunas universidades, cursos a distancia. En materia de HealthTech, ¿cierto? Hay mucho espacio en tecnología para ayudar, ¿cierto?, de alguna manera a las exportaciones de salud, 2.4 médicos por cada 1.000 habitantes. Por tanto, hay un gran espacio, 660.000 millones de dólares en inversión en el 2025. Hay materia en teleasistencia, receta médica digital, archivos digitales, horas y otros que puedan hablar. En materia de fintech, segundo lugar de inversión, hay más de 512 startups en el país, un fuerte, ya les decía, un ecosistema de Venture Capital, más de 600, ¿cierto? Hay una nueva ley de fintech que ha dado nuevas oportunidades en este mercado. ¿En qué gastan los mexicanos? Alimentos, transporte, bebida, cuidado personal, salud, vestuario y calzado.
negociar con México es diferente, tanto en el norte como en el sur. En el norte son una zona industrial, un tono de voz más alto, son más directos, apego mucho a los norteamericanos, son muy americanos respecto a la forma de hacer negocio. En el sur, en la economía depende del turismo, la actitud del mañana puede ser, son personas más cálidas, con un trato al turista, fuerte apego a las raíces originarias. Nuestro comercio bilateral, ¿cierto? En el 2024 cerró de exportaciones de Chile a México con más de 1.800 millones de dólares. México sobre los 2.000 millones exportados hacia este país. Algunos estados donde estamos haciendo las mayores exportaciones. Algunas empresas que están trabajando tanto del área de fintech, algunas, ¿cierto? de EdTech, algunas del área de alimentos o agroalimentos, otras de servicios y tecnologías. ¿Qué hay que hacer para llegar a México? Súper importante. Investigar. Segmentos de mercado, análisis de tendencia, investigar la competencia, planifica, identificar a los potenciales clientes, solicitar con 1 mes y medio al menos la agenda, entendimiento de la cultura mexicana. Este es un país cultural y por lo tanto quien venga a México tiene que darse el trabajo de aprender lo que es en México, de entender la cultura, su historia. No hay que quedarse con Pancho Villa y un rifle, hay que entender por qué se dio la revolución en México, cómo fue la independencia de España, cuál fue su relación con Francia, la relación con Estados Unidos, cómo el pueblo, ¿cierto?, tiene una cultura arraigada, la importancia de los mayas, la importancia de los aztecas, qué es lo que fue Tenochtitlán, que es cierto, como gran centro hacia Centroamérica y el norte de la TAM. Hay que relacionarse mucho, de relacionar vínculos de confianza, conocer un poco más allá de la persona. El empresario mexicano prioriza las relaciones de amistad y confianza y luego los negocios. No basta sentarse y antes de pedir el agua ya estar preguntando, ¿cierto?, entregando una cotización. Las primeras reuniones son de acercamiento. Lo más probable es que la cotización no llegue ni el primero, ni el segundo, ni el tercer mes. Las primeras ventas pueden consolidarse en el mes 8, en el mes 9, en el mes 12, recién. Por lo tanto, hay que tener un poquito de paciencia. Esto es un país que hace negocio, pero la prioridad al momento de sentarse es conocer y crear lazos de confianza entre cada uno de las personas. Luego, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver no se me quedó pegado, perdón, hay que tener las relaciones de respeto, mucha comunicación, hay mucho contacto inicial, hay que hacerle seguimiento a las relaciones. Uno no puede conocer a una persona y nunca más llamarla. Hay que estar constantemente, ¿cierto?, preocupado de lo que son. Y esto quería mostrar lo que es la comida mexicana, como decía Beatriz, está considerada un patrimonio material. Uno no puede venir a hacer dieta a México, uno no puede negarse a probar los sabores. Creo que la cultura de un país se impregna por los olores, se impregna por su sabor, se impregna, ¿cierto?, por la comida, por la calidez de su gente. Y México, la forma de entregarlo, de acercarlo, ¿cierto?, es a través de su comida, como también lo es a través de la literatura, de Octavio Paz, de Carlos Fuentes, de Héctor Aguilar Camín. Hay muchos chilenos que hicieron muchas cosas acá en México, como es el caso, ¿cierto?, es el caso de Pablo Neruda, como ustedes saben, ¿cierto? Él fue cónsul en México, en Morelos, ayudó, ¿cierto?, a todo lo que fue la amistad de los escritores latinoamericanos europeos, Gabriela Mistral, que ayudó, ¿cierto?, a toda la preparación de la educación primaria en este país, con la invitación del ministro de Educación de la época, Vasconcelo, en el gobierno de Obregón. En fin, son tantas cosas que hemos hecho en común con México. No es común que en Chile, en Chanco, ¿cierto?, se escucha mucha música ranchera. En Chile, en México, muchos músicos hayan desarrollado su carrera, como La Ley, qué sé yo, y hay un montón de otros grupos, un grupo Mon Laferte, que cualquiera podría decir que es mexicana, dado, ¿cierto?, la calidez y la dulzura que hoy día impregna su voz. Por lo tanto, lo que quiero hacer es una invitación a México, pero antes de aterrizarlo, conocer su cultura, conocer su gente. Son 32 estados, todos son distintos, y hay que atreverse a conocerlos antes de aterrizar. Así que muchísimas gracias. Ya nos va a acompañar Florencia, seguramente tuvo un desperfecto ahí con su perdón, yo tenía que haber hecho algo y no lo hice. Bueno, nuestro siguiente ponente le voy a dejar con un gran amigo, que es Iván, viene
a Iván Alamina, que lo conozco hace muchos años, él es mexicano, él está radicado en Chile hace muchos años, él trabaja en el Grupo MON, que tiene presencia, ¿cierto?, tanto en Perú, en Colombia, en México, ayudan a muchas empresas a poder instalarse en los mercados, ya sea a través de un soft landing, ya sea a través de poder llevarlos a conocer todo lo que es el mundo tributario, el mundo corporativo, el mundo de las empresas. Creo que es muy importante. Recordemos que Al Capone no cayó por su asesinato, sino que cayó por temas contables. Por lo tanto, siempre hay que crecer de la mano de empresas que conozcan las legislaciones tributarias, los temas de inversiones y otros. Así que adelante, Iván. Un gran abrazo, gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, muchas gracias, mi querido Héctor. ¿Me escuchan bien? ¿Alguien me podría dar retorno si me escuchan bien? Porque yo al final escuché un poco robotizado. Ah, ya, fantástico. Muchas gracias, mi querido Héctor, a quien te presidió, Beatriz. Muchas gracias también a la gente de Climatech por esta oportunidad, por el espacio. Un placer, como siempre, también a la cámara y a quien me sucede en la presentación, a don Alejandro Padilla, que también tengo el gusto de conocer hace ya 18 años, como indicaba Héctor. Bueno, soy abogado mexicano, miembro del estudio MONT, del despacho MONT, un estudio latinoamericano con presencia en 12 países en América Latina. Y bueno, bastante ya se ha dicho y se ha mencionado muy acertadamente por parte de Beatriz y Héctor de lo que es la cultura de negocio en México, los planes, programas del gobierno central, por lo que hace a la materia de la activación o reactivación de la economía o de algunos sectores económicos que habían estado un tanto olvidados o sobre los cuales no había habido algún impulso fehaciente y efectivo. Pero hoy día, todo esto que es bastante, a mí me motiva y me incentiva bastante a seguir profundizando en este tipo de análisis e investigación de todo lo que tiene que ver con la aplicación de estos programas e incentivos para activar o acelerar la economía mexicana. Todo esto no puede ir sino más que de la mano de reglas y legislación clara, no solamente para mexicanos, sino también para extranjeros. Seguramente alguna de la audiencia que muy gentilmente nos acompaña ya ha tenido alguna experiencia comercial o legal comercializando con mexicanos. Ya ha tenido, como decía Héctor, la oportunidad de conocernos, mejor dicho, soy parte la recomendación viene muy de cerca, de cómo hacemos los negocios, cómo hay que tratarnos en los acercamientos comerciales, porque no todo es llegar con el MOU o con el NDA, no siendo grosero, pero poniéndolo sobre la mesa, sin antes darse la oportunidad de conocer al mexicano, porque el mexicano, como decía Héctor, cierra los negocios en la mesa muchas veces, se da la oportunidad de conocer a las personas. Entonces, todos estos planes no pueden darse si no hay reglas claras. Todo esto a través de organismos internacionales como la OMC, que ha determinado como algunas directrices, algunos parámetros de lo que son servicios o intercambio de productos. México, al ser parte de alguno de los 31 tratados de libre comercio, ha abierto sus fronteras, ha levantado algunas barreras para comercializar, lo que muchas veces se podría pensar que México, por su tamaño, en los 80, en los 90, me atrevo a pensar de que era un país de autoconsumo, es decir, lo que se produce en México, se vende en México. México también se ha abierto a recibir inversiones, es abierto a nuevas tecnologías, y por qué no también tecnologías en materia de sustentabilidad. Hay planes de gobierno, hay leyes en la materia que nos permiten hacer esto. Pero volviendo un poco al tema de algunos tips, algunos datos de cómo instalarse en México, primero debemos tener claro el concepto de qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer. Para eso la legislación mexicana en materia de inversión extranjera es bastante clara. Hay algunas restricciones, como mencionaba muy bien Beatriz, que son actividades económicas que son propias o que son inherentes del Estado mexicano. El Estado mexicano no suelta esa potestad. Por ejemplo, lo que es la explotación de todo lo que es petróleo, no así servicios anexos a la materia petrolera, generación de luz, de energía eléctrica, energía nuclear, ni qué decir, ferrocarriles, explotación de puertos, aeropuertos, operaciones de cabotaje, en fin. Hay actividades que son reguladas, que tienen
una participación restringida en materia de inversión extranjera. Entonces, primero lo que debemos hacer es ser capaces de identificar nuestra área de exploración, nuestra área de área comercial, a dónde vamos a desempeñarnos. Entonces, teniendo esto claro, ya tenemos que ver cómo lo hacemos. Si lo hacemos estando desde Chile o cualquier otro país de América Latina, si lo hacemos directamente, tenemos que ver si hay algún tratado o algún convenio para evitar la doble tributación que haga que la hacienda mexicana me practique o no retenciones. Si veo que el mercado mexicano es tan grande, tan atractivo que me hace el irme a instalarme allá, bueno, nosotros sabemos que, bueno, ahí está mi presentación. La verdad que es un punteo nada más de la presentación, pero la verdad que hacer una presentación y ponerme a leer lo que está puesto ahí no lo hace dinámico, así que la voy a dejar ahí nada más como referencia. De todas maneras, si quieren, después se las podemos compartir, se hacemos llegar a la base de datos de las personas que están presentes en esta audiencia. Entonces, lo que les decía, ya tenemos nosotros identificado la forma en la que vamos a hacer negocio en México. Si voy y me instalo, si derechamente voy siguiendo a un cliente grande que esté instalado en México y me pide factura local, bueno, entonces tengo la obligación o me veo la necesidad casi que forzada de instalarme en México para seguirlo, o reitero, por el tamaño del mercado, resulta mucho más interesante y conveniente poder instalarme en el país, o bien si mando algún propio a México a realizar estas actividades de cabeza de playa para hacer levantamiento de mercado, algún estudio que me permita poder desarrollar actividades comerciales. Entonces, bueno, una de las primeras formas en las que ustedes pueden hacer negocio en México es a través de un servicio transfronterizo, es decir, a través de un servicio digital por medio del cual ustedes no cruzan la frontera, sino que es el servicio el que cruza la frontera y no la persona. Entonces, ahí no hay presencia de chileno o de un latinoamericano o da lo mismo el país hacia México, sino es el servicio el que cruza la frontera. Cuando ustedes le prestan un servicio a mexicanos, es decir, el mexicano se traslada al país de donde se presta, donde recibe el servicio, que básicamente son servicios médicos, servicios de salud, turismo, capacitación. El tercero es el que ya va enfocado cuando ustedes están instalados en México y lo hacen directamente a través de una sucursal, es decir, ustedes mismos con reconocimiento de personalidad jurídica en México, o bien a través de una filial, es decir, una compañía mexicana que se configura como un contribuyente mexicano, se sujeta a las normas legales de la inversión extranjera en México y se allana totalmente a la norma local. Pero esto no lo restringe a que ustedes sean dueños 100% de esta inversión extranjera en México, o bien a través de que ustedes se trasladen directamente a México a prestar el servicio. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero, identificar de que no es necesario, no es obligatorio que ustedes tengan como a un socio, a un inversionista mexicano, en su estructura de capital social. Hay algunas reglas que tienen que cumplir, hay que pedir una autorización previa para poder instalarse en México, tienen que tener una autorización de la Secretaría de Economía Mexicana para poder denominar a su compañía, tienen que acudir ante un fedatario público, otorgar el instrumento constitutivo, tienen que cumplir con todas las obligaciones en materia tributaria. Ustedes saben que México es un país federal que tiene 3 niveles de cumplimiento, que es el federal, estatal y el municipal. Tienen que revisar adecuadamente cuáles son los impuestos a los cuales están sujetos en el caso de instalarse en México, que es el impuesto, los impuestos por excelencia son el impuesto sobre la renta y el IVA para todas las operaciones. En México todo tiene IVA, excepto alimentos, medicinas, libros también. Tienen que darse cuenta de todas aquellas actividades que estén sujetas a un beneficio conforme a los convenios para evitar la doble tributación en materia de impuestos sobre la renta, con los cuales México ha suscrito como parte, vale decir, intereses, dividendos, que son las ganancias que ustedes perciben de una inversión mexicana, el interés, que son los réditos o ganancias de préstamos de dinero, regalías por el uso de la marca. Tienen que ser conscientes de que
muchas veces cuando se pueden financiar operaciones desde casa matriz, esto se hace sujeto a estudios de precios de transferencia. Entonces, hay que ser bastante cuidadosos en la forma en la cual se establece esta inversión en México. Deben de ser capaces ustedes de analizar todos los aspectos en materia laboral. Tomo un poco las palabras que decía Héctor, y también yo las hago mías o las acuño cuando ustedes tienen básicamente una forma de hacer negocio, lo que está bien, porque eso les funciona y ustedes, pero tienen que llegar a adaptarse a la norma en México. Nos ha pasado muy seguido, digamos, conceptos como el aguinaldo. Ustedes le llaman aguinaldo a estas prestaciones en materia laboral que son previo a fiestas patrias. En México el aguinaldo es un concepto que se paga previo a las fiestas decembrinas. Entonces una vez nos pasó con un cliente, esta es una anécdota, que nos dice, oye, ¿puedes por favor pagar en aguinaldo? Y nos lo pidió para septiembre. Entonces, esto para los empleados mexicanos. Entonces, se pagó el aguinaldo y después cuando nosotros pensamos que era como una gratificación, fiestas patrias, llega el 15 de diciembre, nosotros decimos, oye, tienes que pagar el aguinaldo, y nos dicen, pero ya lo pagué. Es decir, no, lo que pasa es que el aguinaldo en México, por eso al entendimiento de la ley mexicana, el aguinaldo es una prestación de previo a fiestas decembrinas, pero ustedes como chilenos lo adaptan a fiestas patrias. Entonces, yo los invito a que tengan una claridad de mexicanizar su mente, su visión de los negocios y de cómo aplica esto en México. Tener muy claro también de que, bueno, México al recibir inversión extranjera, porque históricamente nosotros siempre hemos mirado hacia el norte, ¿cierto? Como Estados Unidos, nuestro socio o aliado comercial número 1, hasta hace un año atrás, siempre lo habíamos visto o siempre se había enfocado así, y México no recibía o no le daba mucha importancia a la inversión latinoamericana, mejor dicho, sudamericana. Entonces, hoy día ustedes pueden ser factores de integración para estos fenómenos o para estos conceptos como el nearshoring, donde hoy día ustedes pueden ser parte de esta cadena productiva con un beneficio a través de programas como el Plan México, el que muy bien explicaba Beatriz. Así que, bueno, yo en ese sentido los invito a poder entender, asesorarse bien en materia legal, en cómo todos estos fenómenos económicos han tenido un cariz o han tenido una aplicación, cómo se ha aterrizado todos estos fenómenos económicos a través de la legislación en México, para que ustedes no sean sorprendidos. México es un país bastante acogedor, es un país muy receptivo de la inversión, viene muy de cerca la recomendación, pero somos cálidos, somos honestos, somos confiables, nos gusta estrechar lazos más fraternos. Obviamente entendemos los temas comerciales, pero somos un poco más laxos que eso, somos un poco más cercanos con nuestras contrapartes. Así que, bueno, eso es lo que yo les puedo compartir desde el punto de vista legal. Cualquier duda, cualquier comentario, observación, aclaración, reclamo incluso, van a estar abiertas ahí en un momento el panel de preguntas y respuestas. Y a continuación, bueno, yo quiero darle y ceder la palabra a don Alejandro Padilla, CEO de Atentus, uno de sus socios fundadores, a quien tengo también el agrado de conocer ya hace 18 años, que es mi aterrizaje a Chile, y con don Alejandro hemos tenido bastante intercambio, bastantes experiencias colaborando juntos, un cliente nuestro en México, Colombia y Argentina. Así que, don Alejandro, como siempre, un placer, un agrado compartir con usted panel, agradeciendo nuevamente a los amigos de Climatech y a los ponentes que fuimos invitados a esta presentación. Así que muchas gracias y yo sigo pendiente. Muchas gracias, Iván. Bueno, ahí como comentaba Iván, nos conocemos desde que partimos la oficina, creo que la partimos juntos. A ver, escuchaba con atención los expositores y mi idea es contarles cómo esto se lleva a la práctica y las cosas que se viven en la práctica. Héctor comentaba acerca del manual para instalarse en México, y efectivamente es importante tener una buena planificación. A ver, México para nosotros fue el quinto país que abríamos como oficina, por lo tanto teníamos una historia de aprendizaje, pero independiente de esa historia y de ese plan,
teníamos que tener también una adaptación. Habíamos aprendido en nuestra experiencia que teníamos que adaptar estos planes, ¿ya? Y la estrategia que nosotros abordamos particularmente para México fue, primero, hacer una exploración y una planificación. En aquel tiempo, como no teníamos nadie conocido, nos apoyamos harto de la Oficina de Asuntos Económicos de la Embajada de Chile, que es ProChile. ProChile es una oficina que está enfocada en que las empresas chilenas exporten y salgan al mundo, ¿ya? Pero no es una oficina comercial, no es una oficina que va a hacer la pega por uno, por lo tanto uno tiene que ir con un plan más o menos definido y ellos te ayudan sobre todo en las gestiones iniciales. ¿Por qué cuento esto como parte de la experiencia? Porque para mí fue súper importante ese aterrizaje previo, ese viaje previo para saber qué me iba a esperar en México, ¿ya? Y recuerdo que tuve una serie de reuniones con potenciales clientes, fueron reuniones muy buenas, que me hizo una idea de, bueno, aquí sí tengo una oportunidad real. De hecho, recuerdo que cuando nos despedimos con quien era en ese entonces el director de ProChile, me dijo, Alejandro, ¿sabes qué? Que te vaya bien en tu regreso a Chile, México, tienes que venirte y ponerte a vender, ¿ya? Eso es cierto, pero hay que tener ciertos cuidados también. Posterior a eso ya armamos el plan y la estrategia. La estrategia que decidimos de nosotros fue instalar una cabeza de playa, es decir, partir con una oficina y conocer el mercado, ¿ya? Y de las primeras cosas que conocimos fue entender dónde instalarnos, ¿ya? Identificamos 3 grandes polos industriales, está Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, que para que se hagan una idea, sobre todo para los chilenos o las empresas chilenas, cada uno de estos estados es más grande que varias veces Chile. Por lo tanto, en los 3 hay oportunidades. Nosotros decidimos instalarnos en Ciudad de México porque nuestro foco estaba puesto mucho en el retail y en la banca, y los corporativos estaban en Ciudad de México, ¿ya? Y fue esa la razón. Pero haber elegido a Monterrey o a Guadalajara tampoco hubiera sido un error, porque hay harta oportunidades ahí, ¿ya? Otra de las cosas que nosotros traíamos ya como experiencia era que los temas administrativos y legales nosotros los delegamos. O sea, somos buenos para vender nuestro producto y nuestro servicio, ¿ya? Por lo tanto, nuestra estrategia fue buscar quién nos podía ayudar. Bueno, ahí nos conocimos con Iván, conocía al Estudio Mont de otros países porque habíamos abierto oficinas, pero a Iván nos conocimos particularmente cuando abrimos México. Yo diría que el setup o el inicio operacional administrativo tiene que haber durado aproximadamente unos 2 o 3 meses. Hoy día, por lo que contaba Beatriz en una de sus presentaciones, la vi por ahí en uno de los temas, eso es mucho más ágil. Yo diría que es razonable desde que uno decide partir la compañía hasta que uno tiene los papeles para funcionar, esperar aproximadamente un mes, ¿ya? Iván quizás tiene más afinado ese punto. Pero la cuestión es que no nos preocupamos de eso, lo delegamos, ¿ya? Sea con Estudio Monto o con otros, ¿ya? Bueno, yo los recomiendo a ellos porque los conozco hace mucho tiempo y no ha funcionado bien, ¿ya? Pero el punto está en, bueno, ¿cómo partimos allá? La empresa, en nuestro caso, somos una empresa de tecnologías. Nuestro foco es desarrollo propio para dar servicios a nuestros clientes. Pero entiendo que también las empresas de Climatec son empresas de base científico-tecnológica. Aquí hay un tema bien importante y que Héctor también lo mencionaba. Hay que adaptarse, en cada país hay que hacerlo, pero particularmente en México hay que adaptarse a hacer negocios al estilo mexicano. Y eso significa al ritmo mexicano. Yo diría que uno de los primeros, no sé si error, no lo mencionaría como error, pero una adaptación que hay que aprender a hacer es cuando tú armas tu equipo, que yo sugiero que sea un equipo mexicano, un team mexicano, comercial, técnico, preventa, ingeniero, etcétera, ¿ya?
se van a dar cuenta que hay un ritmo distinto. Las reuniones comerciales tienen un ritmo distinto, los días de la semana para hacer negocios son distintos a nuestros días. Por ponerle un ejemplo bien coloquial, la semana comercialmente se termina a la 1 de la tarde el día viernes. No esperen tener una reunión comercial un día viernes en la tarde, ¿ya? A no ser que sea un evento social que tenga foco comercial. Pero esas cosas como que a nosotros los chilenos de pronto nos dicen, ¿pero cómo? Bueno, así son, ¿ya? Y la otra adaptación importante es que en los procesos de conocer gente, conocer prospectos, conocer ejecutivos, directores, gerentes de compañías que eventualmente pueden ser clientes nuestros, nosotros estamos acostumbrados a ir a verlos o tener reuniones por teleconferencia, también a ciertos horarios. Bueno, otra de las adaptaciones como coloquiales que yo menciono con harta importancia es que la institución del desayuno es la ocasión correcta y adecuada para las reuniones de negocio, ¿ya? Nosotros estamos acostumbrados a que usamos el almuerzo, en México se llama la comida, para las reuniones de negocio. Bueno, en México no es así. En México la institución más importante es el desayuno. De hecho, los fines de semana, las familias salen a tomar desayuno a los restaurantes y hoteles, y los restaurantes y hoteles están preparados para atender a reuniones de negocio, ¿ya? Entonces ahí hay un tema bien importante para que lo consideren. Estamos hablando que este tipo de reuniones parten 7:30, 8 de la mañana, ¿ya? Y en ese mismo contexto, Héctor mencionaba, y de hecho le dedicó una lámina completa a esto, que es algo que es súper importante, que es la comida mexicana, ¿ya? La comida mexicana se puede disfrutar mucho o se puede sufrir mucho. Tengan cuidado con eso, porque cuando tengan estas reuniones de negocio, si la comida va a ser una distracción, les puede jugar una mala pasada. Sobre todo a quienes no les gusta el picante. Es un dato rosa muy conocido, pero que cuando se vive es distinto, ¿ya? Bueno, a partir del primer año, otro tema importante acerca de los procesos de venta, ¿ya? También Héctor le dedicaba una lámina. Los procesos de venta consultiva, en el caso nuestro son servicios, ¿ya? Que son productos que están acompañados de servicios profesionales, pueden durar efectivamente un año, ¿ya? Eso significa que hay que tener mucho cuidado en cómo evalúan el inicio de operaciones y el desarrollo de las operaciones comerciales, porque hay que sembrar mucho antes de empezar a cosechar los resultados comerciales. Y no es extraño que el primer año sea de pura siembra. O sea, yo tengo aquí varias anécdotas. Nuestra primera venta, si no me equivoco, fue cerca del mes 12 o del mes 13 ya de instalados. Pero antes de eso, tuvimos por lo menos unas 5 o 6 oportunidades que se cayeron. Y se cayeron de una manera así como decía, bueno, esta es una venta casi cerrada. Bueno, pero cuando voy a hacer el análisis de por qué no se dio, era porque había una mala lectura de parte nuestra acerca de si era una oportunidad real o no. Ahí es súper importante tener personas locales, y cuando digo locales, hago referencia también a otros de los expositores, me refiero en este caso de Ciudad de México, ¿ya? Porque si estoy en Guadalajara, yo creo que es bueno tener equipo local en Guadalajara, o si estoy en Monterrey, tener equipo en Monterrey. De hecho, Monterrey es una plaza que siempre le he tenido el ojo como el próximo crecimiento de Atentus, ¿ya? O por lo menos esa es la intuición que tengo. Bueno, esto significa que hay que armar equipos humanos, equipos comerciales locales que sepan leer y traducir esto, ¿ya? Y en este proceso del primer año, este equipo mexicano tuvo que aprender a trabajar con nosotros, que era un equipo chileno, ¿ya? ¿Qué sucedió el segundo año? Cuando empezamos a tener nuestros primeros clientes, ¿ya? México, un riesgo grande que les puede suceder a ustedes es que les compren más de lo que ustedes tengan pensado. Quizás no el primer año, pero cuando hagan después el desarrollo
de la gestión comercial, puede ser que ustedes pensaban, bueno, yo si vendo 100, pucha, me va bien, pero te puedes tener el problema que te quieran comprar 1000 en vez de 100, o sea, 10 veces más. Y ese es un problema que hay que saber administrar. Puede ser un problema feliz, sin duda, pero hay que saber administrarlo. Entonces, ¿qué nos pasó? Que el equipo de México nos dijo, oye, ¿sabes qué? Los tiempos de respuesta, los horarios de respuesta con el equipo desde Chile no me está acompañando. Entonces ahí tomamos la decisión de empezar a hacer crecer nuestro equipo mexicano en el área técnica. ¿Ya? Si bien el primer año nosotros terminamos con un equipo de 4 personas, yo diría que hoy día la oficina de México nuestra tiene cerca de 20 personas, pero la mitad de eso es equipo comercial, la otra mitad es equipo de tecnología, equipo de atención tecnológica, de atención de proyectos que estamos desarrollando y también ingenieros del core de los servicios de Atentus que nosotros empezamos a contratar allá. Para las empresas tecnológicas o para las empresas científicos, de base científica con base tecnológica, aquí hay un dato bien importante. El acceso a profesionales de buena calidad en México es muy bueno. Hay universidades muy buenas, tienes profesionales de todo tipo, de base científica, de base de tecnología, en nuestro caso de base de tecnologías de la información, informática y software, ¿ya? Y no es difícil encontrar profesionales buenos, ¿ya? Pero aquí viene el otro tema, y hago referencia también a una de las cosas que comentaba Iván. La administración del recurso humano en México no es igual que la de Chile y tiene 2 componentes. Una es la parte legal, pero la otra componente, que por lo menos para mí era muy importante porque estos eran equipos técnicos y comerciales, es la idiosincrasia con que uno administra eso. Bueno, esa segunda patita yo les recomiendo que sea de ustedes, que ustedes lo aprendan, ¿ya? Y por lo menos el primer año, los 2 primeros años, viajen mucho. Cuando digo viajen mucho, es que prácticamente vivan allá una semana del mes, ¿ya? O periodos largos. No es razonable ir a México por 1 o 2 días. La verdad que la distancia hace que valga la pena ir mínimo una semana. ¿Ya? Yo me acuerdo que el primer año varias veces me quedé por 2 semanas y más, aprendiendo del mercado y entendiendo cómo empujar y ayudar al equipo mexicano a obtener resultados, ¿ya? Bueno, esto último que les comento, ¿ya? Es bien importante porque si bien nosotros teníamos en nuestra evaluación que el mercado mexicano era una plaza que podía llegar a crecer tanto o más que todo el resto de las oficinas juntas que teníamos, eso se está dando hoy día. No es algo que se vaya a dar al tiro el primer año. Hay que tener paciencia y esa paciencia hay que tener financiamiento para sostenerla, ¿ya? Pero una vez que empiezas ya con tu curva de crecimiento, probablemente México sea una oficina con una autonomía propia. Y hay que tener eso en el plan estratégico, por el tamaño que significa, ¿ya? Nuestra estrategia es desde Chile fue desembarcar en México. Nosotros siempre miramos México. Dependiendo de los productos y servicios que ustedes tengan, México puede ser también un hub para el resto del mundo, porque como bien mencionaba Beatriz, hay bastantes incentivos para incluso trasladar el headquarter de la compañía para allá, ¿ya? Son cosas importantes a tener en cuenta, ¿ya? Tengo un montón de otros tips que podría compartirlas, pero no da el tiempo. Lo voy a dejar para la sesión de las preguntas y respuestas que tenemos a continuación, ¿ya? Así que, Florencia. Muchas gracias, Alejandro, por tu experiencia, por los tips ahí, como decías tú, que nos ha entregado. Y quisiera ahora invitar a todos los que han sido parte de esta conversación a que pasen al escenario, a Beatriz, a Iván, a Héctor, para que vayan ahí apareciendo y voy a ir ahí leyéndole las preguntas.
Voy a partir con Beatriz, porque Beatriz tiene que retirarse en unos minutitos, así que voy a partir, Beatriz, contigo. Quisiera preguntarte, ya que nuestra audiencia tiene un enfoque entre la innovación, la sostenibilidad, el cambio climático, ¿cuáles son los principales sectores que de acuerdo a tus experiencias ves que justamente se están promoviendo con esta mirada más de inversión estratégica sostenible? Muchas gracias, Florencia. Pues mira, los registros son los que nos pueden dar referencia de esto. Yo creo que los principales sectores receptores, por ejemplo, de inversión extranjera en México, pues es la industria manufacturera, los servicios financieros, los servicios de seguros, de comercio, la minería, lógicamente, de transporte, correos, almacenamiento. Bueno, acabo de comentar los grandes proyectos de inversión en materia de movilidad, de transporte, de conectividad, y en materia de agroindustria también. Precisamente con respecto a una de las acciones que maneja el Plan México, una de las acciones estratégicas para fortalecer nuestra producción alimentaria. Y bueno, en la construcción también somos muy potentes. Como tú sabes, tenemos empresas que han tenido proyectos de inversión muy importantes en la región, en América Latina y el Caribe. Y también en el turismo, en la hotelería, hay que recordar que el 8.7% parece del Producto Interno Bruto es el que participa en materia turística, ha crecido muchísimo. Y bueno, también en los servicios inmobiliarios, etcétera. Entonces, tenemos un gran sectorizado. Ahora, también cabe decir que en el tema de las nuevas tecnologías relacionadas al cambio climático se está haciendo un gran esfuerzo. México es uno de los países de las primeras economías en desarrollo, que fue de los primeros países que aportó comentarios muy importantes ante Naciones Unidas en el marco de estas contribuciones en materia de cambio climático, siempre apoyadas en la actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases. Y bueno, esta ley, por ejemplo, que es la Ley General de Cambio Climático, es el primer país en la región que la tuvo y que actualmente tiene objetivos muy precisos. Entonces, todo va en concierto, no solo del Plan México, que es el eje estratégico de acciones, sino también aparejado a la legislación mexicana, que se ha fortalecido con compromisos muy claros a nivel nacional y también a nivel internacional, como por ejemplo nuestra participación ante la COP21 en materia de cambio climático y preservación de recursos naturales. Es lo que te podría comentar. Muchas gracias, Beatriz. Sí, por supuesto, además de todo lo que es carbono, México tiene toda una conexión también con la biodiversidad muy importante, al igual que Brasil, Colombia, como que comparten ese tema. Y también lo que nosotros hemos visto, que varias de las empresas de aguas chilenas y que están enfocadas en el sector agri-food tech han encontrado bastante buen recibimiento en México. Así que coincidimos ahí con esa visión. Si es que te tienes que retirar, te agradecemos por tu presencia, por haber abierto esta conversación y esperemos que sea la primera de muchas que tengamos con México. Muchísimas gracias a Climatec, a la Cámara de Integración Chileno-Mexicana y gracias a los compañeros con los cuales he compartido en el panel. Que tengan muy buenas tardes todos ustedes. Gracias, Beatriz. Y quisiera continuar con Alejandro, con acá algo que nos comentan. Si bien tú tienes una empresa donde trabajas con temas de tecnología, y quisiéramos un poco preguntarte ¿cómo es la recepción del mundo empresarial? ¿Qué tips ahí ocupaste quizás para que te prefieran por sobre otra empresa? Ya que me imagino que tuviste que adaptar
tu producto al mercado mexicano, pero ¿cuánto de eso tuviste que adaptar y cuánto de eso se mantuvo? Ahí quizás algunos piensan que van a tener que cambiar del cielo a la tierra su producto, pero cuéntanos un poco ahí cómo fue ese soft landing. Mira, en realidad el producto nuestro no era necesario adaptarlo. Lo que sí adaptamos es la forma de venderlo. Yo me acuerdo que los primeros meses, a ver, cuando armamos el primer equipo comercial, que he hecho ese paso, nos preocupamos mucho de buscar a la persona correcta para liderar este equipo comercial, que hoy en día esta persona es la jefe de oficina, es la gerente de la oficina de México, ¿ya? Entonces, recuerdo que en muchas ocasiones, claro, yo iba con un discurso, o alguna persona que viajaba para allá iba con un discurso de apoyo, con un pitch de apoyo, pero después uno se da cuenta cómo ellos lo explican y es como, ok, lo entendiste bien, pero lo explicaste totalmente distinto. Y en realidad no es que esté mal la explicación de ellos, era la nuestra que estaba bien adaptada por ellos, ¿ya? Entonces, es importante el que el equipo de México sepa trabajar con el equipo de Chile, en este caso. Bueno, en realidad nosotros tenemos equipo en varios países, entonces en el fondo se adaptaron a trabajar con equipos de varios países, pero nosotros también con ellos. Entonces nuestra adaptación fue en el cómo vender, ¿ya? Pero ahí, Alejandro, quizás porque esto ocurre mucho, que tú como CEO, ¿cuánto tiempo, no sé, te tomaste en capacitar a esta persona? ¿La elegiste tú? ¿Te acompañaba en las reuniones? ¿Cómo la fuiste entrenando? Porque he visto que muchas empresas como que se han frustrado en ese tema y al final es como, no, lo tengo que hacer todo yo y yo mismo como founder me tengo que ir a vivir allá. Entonces, ahí creo que... Es que ahí tocaste un tema bien importante. A ver, en el caso nuestro, no solamente viajaba yo, sino que viajaban también otras personas del equipo con experiencia, y efectivamente le dedicábamos harto tiempo a acompañarlos comercialmente. O sea, yo cuando viajaba para allá me pasaba la mitad del tiempo en la calle, literalmente. Oye, dato aparte, moverse en Ciudad de México puede ser agradable o tremendamente desagradable. Ojo con eso. Así que tienen que también ahí, Héctor e Iván conocen mucho más que yo, porque ellos además viven allá, o han vivido allá. Pero los horarios de traslado son importantes elegirlos. Me acuerdo que en algún momento yo les pedía tener 2 reuniones en la mañana y 2 en la tarde. Y si esas reuniones no estaban una al lado de otra, olvídate, eso no pasa, ¿ya? Bueno, pero volviendo al punto, sí hubo un periodo de cerca de un año, diría yo, de acompañar y entrenar, y en el fondo que ellos adaptaran el pitch correcto al estilo mexicano, pero el pitch correcto, ¿ya? Pero otra de las cosas que me pasó y que cuando empezamos a tener los primeros clientes, también nos empezaron a exigir, bueno, yo quiero tener la gente que lo atiende local acá, porque el mexicano quiere ser atendido además por mexicano. Dicho sea de paso, hablando de eso, los chilenos caemos bien en México, ¿ya? Como dice el dicho, caemos parados, ¿ya? Entonces, yo creo que en México, y aquí también salpico la pregunta para Héctor, ¿ya? Yo creo que en México es una ventaja declararse chileno, porque muchas empresas mexicanas, por lo menos en la industria donde trabajamos nosotros, que es el de las tecnologías de información, miran ejemplos chilenos, particularmente la banca mira ejemplos chilenos en qué se hace acá para replicar allá. Entonces fue una ventaja decir, oye, yo trabajo con todas estas empresas en Chile, Argentina, Perú, Colombia, ok, y además eres chileno, o sea, como que caí bien parado. No sé qué opinas tú, Héctor, pero yo creo que los chilenos en ese sentido caemos parados, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver con una razón de, primero, el idioma ayuda mucho. Segundo, también tiene que ver con mucha idiosincrasia. México es un país que reúne muchas cosas. Viene de cultura, playa, bares, fiestas, música. Y creo que eso llama mucho la atención de los jóvenes y de los empresarios también, dado que México tiene un tremendo nivel de empresarios. O sea, la gente que está formada en México, ¿cierto? No solamente que está al lado de Estados Unidos, sino el ITAN, el IPADE, las universidades que ya he nombrado anteriormente, son muchas fuentes de inspiración. Y ya en este mundo global,
muchos mexicanos se encuentran con empresas chilenas, y en materia de las startups, yo diría que en materia de nuevas empresas, de innovación y desarrollo, de tecnológica, claro, hay gente que se encuentra en distintos escenarios, ¿no? Se encuentra en distintos escenarios, por lo tanto, hay una buena afinidad. Alguien siempre conoce a un chileno, alguien vivió en la casa de un chileno, alguien escuchó música de antaño, música o escuchó a Kudai, a Lucibel o a otro, alguien estuvo en una conexión. Por lo tanto, esa entrada yo creo que hay que aprovecharla bien, y tiene que ver con que Chile hace mucho rato viene haciendo las cosas bien, en términos de la salida al mundo. Somos un país chiquitito, pequeño, 18 millones de habitantes, entonces ya no nos podemos vender entre nosotros mismos siempre, estábamos obligados a salir hacia afuera, a romper las barreras, y eso lo han hecho bastante bien, y hay gente que ha liderado estos procesos. Yo digo que la gente de Uber Eats, que desarrolló la aplicación, la gente de Rappi, de grandes empresas globales, que hay chilenos involucrados en todo ese tipo de emprendimiento, hoy día sirven como ejemplo. La gente que lidera los Venture Capital en México, hay varias gente involucrada chilena. Entonces, eso va ayudando mucho a que la relación sea mejor. Muchas gracias, Héctor. Y quisiera continuar contigo y con Iván para ir también cerrando. Muchas de estas compañías se internacionalizan, ya sea porque muchas quizás levantan ciertos fondos, pero algunas no. Y algunas lo hacen a través de que tienen algún cliente que los lleva al mercado mexicano, o en el proceso de alguna gira, alguna misión comercial, ven la oportunidad de internacionalizarse a México, pero muchas veces no con una billetera extensa. Muchas son startups, están tratando de crecer de manera como no derrochando tanto dinero. Entonces, pensando en esa restricción, ¿qué debiesen priorizar, Héctor? Porque tú nos hablaste de muchísimas cosas, es como quizá el plan perfecto, y uno cuando hace la planificación va paso a paso, pero si yo tuviera que quizás elegir, sabiendo que quizás no tengo todo el tiempo del mundo, todos los recursos del mundo, no puedo invertir quizás tanto, ¿en qué debiese poner atención como fundador para darle los lineamientos a mi equipo para iniciar el proceso de internacionalización a México? Sí, bueno, yo creo que todo tiene varias etapas. Yo creo que la etapa de las prospecciones son súper interesantes. Antiguamente le llamaban visitas tecnológicas o giras tecnológicas. Hoy día esto de la prospección, de venir a conocer el mercado como punto uno. O sea, cómo es el mercado, cómo se desarrolla, qué se hace en este mercado. Dos, poder conocer el sector en el cual voy a trabajar. Si voy a vender un bien o voy a vender un servicio, tratar de hacer una radiografía de ese sector, de cuáles son los actores principales, cuáles son los temas tributarios, cuáles son los temas de cuál es la competencia que yo tengo, cuál es el nivel de desarrollo, cuál es el nivel de industrialización de ese sector. Tercero, ¿cierto? ¿Cuáles son las personas que mueven a esos sectores a nivel local? Y a partir de hacer ese pequeño levantamiento de información, ya pasar a una segunda etapa, es cierto, de poder describir cuáles son los leads, cuáles son los potenciales contactos que yo voy a tener. Mira, ya hecho ese primer ejercicio desde arriba, yo estoy en condiciones de tener una primera agenda comercial. Esto es poderle pedir a esta gente que he levantado una pequeña reunión de aproximación, venir al mercado, mostrar el producto y mostrar las cualidades del producto. Y sin duda, lo esencial es que uno no basta con ser chileno. Siempre yo estoy en contra de esa publicidad que dice por qué chileno es bueno. O sea, yo creo que todos los países son buenos sus productos porque son de su país y lo defendemos como tal. Yo creo que va más allá. Es decir, mira, mi producto es bueno porque tiene esta ventaja competitiva, porque efectivamente está sobre la competencia, porque tiene estos atributos. Además, a ti te va a permitir ahorrar tanto dinero, asegurar la calidad del producto, terminar, ¿cierto?, la última milla, qué sé yo, todos los atributos, y no solamente partir y terminar concluyendo que porque es chileno que es bueno, y si lo te mapeado en 2 o 3 partes. Y también abrirse efectivamente a los pilotajes, a lo que los chilenos estamos poco acostumbrados. Nosotros acá en México las empresas requieren hacer pilotaje, te dicen, bueno, instalemos el servicio, bien, veámoslo, probémoslo, y veamos cómo si no, es que tenéis que pagármelo. No te lo voy a pagar. O sea, si estás interesado conmigo, veámoslo, piloteémoslo, y si resulta, hagamos el contrato. Luego,
súper interesante tratar de conseguir un socio. Este socio no necesariamente para que abra tu compañía, no para que sea socio de la compañía, sino que sea un vehículo conductor, sea alguien que esté relacionado con un sector determinado, que te pueda ayudar a mostrar tu bien, tu producto, tu bien o servicio, que te pueda sentar con los tomadores de decisión, porque acá, a diferencia de Chile, existe el oficio del lobby muy fuerte, existe el oficio del agente oficioso, existe el amigo del amigo del amigo del amigo. O sea, yo estudié, yo con ese lo conozco, y muchos de esos caminos a veces no son conducentes a donde tú quieres llegar, y pierdes mucho tiempo en eso. Pero si te sientas con la persona adecuada, lo más probable es que puedas llegar con este socio, con esta persona que te abre el camino. Yo, por ejemplo, una empresa de agro, no tiene nada que hacer en Ciudad de México. ¿Dónde tiene que instalarse? En Sinaloa, en Guadalajara, ¿cierto? En un pedazo de Sonora, tiene que ir a la parte. Una persona minera, ¿dónde está? En Sonora, no tiene nada que hacer en Ciudad de México. Una de logística, sí, puede estar en Ciudad de México y de aquí ver los puertos, puertos terrestres, puertos aéreos, puertos marítimos y otros. Fintech, sí, puede estar en Ciudad de México, pero también en Guadalajara, también en Monterrey, en tema industrializado. Entonces también elegir dónde me voy a poder, no mirar, no asustarse con este mercado y mirarlo dónde puedo aterrizarme. Hay una empresa que no recuerdo el nombre, quizá Iván me hace memoria, que vende porta injertos, que son unas cositas muy chiquititas que son para la agricultura porta injertos y que decidió instalarse en Puebla porque ahí tiene la mayoría de sus clientes alrededor a Guanajuato y otros. Porta injertos, una cosa muy pequeña. Por lo tanto, es elegir bien dónde vamos. Yo diría que eso es más o menos lo que hay que hacer. Super. Muchas gracias, Héctor. Creo que esa distinción de las industrias fue súper pertinente e iluminador. Y para cerrar, quiero preguntarle a Iván, quizás más que pediste cuáles son los principales aspectos legales que tiene que tener una empresa, que ya lo mencionaste, es quizás las diferencias, como si uno compara México con Chile, qué aspectos extra uno tiene que prepararse como emprendedor o tener para instalarse en México si uno es una empresa que está en el mundo de la innovación, del cambio climático. Acá en Chile nos ayuda bastante que se ha promulgado la ley marco cambio climático, la ley REP, la ley de eficiencia energética, y todas esas leyes han traído oportunidades para ciertos emprendedores para que justamente puedan proveerle servicio a las grandes compañías. Entonces, allá ocurre lo mismo, la legislación está ayudando quizás a que emerjan nuevos productos y servicios. Correcto, sí, como se ha mencionado, Florencia, muy buena, muy atingente tu pregunta, como se ha mencionado anteriormente. Aquí hay un cúmulo de esfuerzos público-privados, o sea, hoy día los fenómenos de sustentabilidad, sostenibilidad, adaptados a la realidad en México, algunos sectores económicos o de desarrollo, tienen que ir enfocados, tienen que ir debidamente regulados. Si nosotros tenemos, digamos, una legislación clara en materia de desarrollo forestal sustentable, esfuerzos en cambio climático, planes y programas de gobierno, ahí puede haber un nicho de oportunidad para las empresas. Hay algo que destaco de lo que mencionaba Beatriz, y que muchas veces nosotros como proveedores de servicios privados de asesoría legal, siempre tenemos esta confrontación con el gobierno, en el sentido de hay mucha tramitología, mucha burocracia, es muy lento de repente poder instalarse en México. El mismo desarrollo, la evolución de los negocios a nosotros nos pide o nos determina a andar rápido, a andar con celeridad. Y cuando uno llega a México, claro, uno puede juntar la documentación, apostillarla, preparar todo, estamos listos, y de repente fuera del tema de la pandemia que todo ralentizó, nosotros, yo te puedo decir la experiencia propia de nuestro despacho, nuestro estudio, nos estábamos demorando 5 meses en abrir una empresa, lo que ya te resta, digamos, competitividad con otros actores del mercado, con competidores directos tuyos. Entonces, hay que ser pacientes, digamos, hay que evolucionar hacia un segmento un poco más de parte del gobierno que acelere, que ayude a potenciar esta inversión. Pero es muy importante, y lo que mencionaba Héctor, me gusta bastante esta aproximación que hace,
de enfocarnos. ¿A dónde encuentro yo un nicho de oportunidad para mi desarrollo? Yo ya tengo más o menos mapeado todo el ecosistema comercial en México, dónde me voy a instalar, cómo lo voy a hacer, ya tengo un respaldo financiero, porque si voy a la aventura, a mí me ha pasado 2 o 3 clientes que ha sido un esfuerzo efímero y se ha extinguido en el corto plazo, porque no hicieron este tanteo de la realidad empresarial en México. O sea, no llegaron, como dicen ustedes, cerraron los ojos y tiraron la bombita y ahí quedó el esfuerzo, ahí quedó el proyecto. No aquilataron bien el ecosistema, no vieron bien el área de oportunidad. Y es cuando muchas veces, claro, el reproche de que no, es que tuve una mala experiencia en México, o no quedan conformes con su inversión en el país. Entonces, son muchos factores los que deben considerar. El factor burocrático es un tema importante. Hoy día, constituir una sociedad en México, yo te puedo decir que puede demorar desde 1 mes y medio, 3 meses y medio, dependiendo si el funcionario del SAT, que es como el Servicio de Impuestos Internos en Chile, si ve algo mal en la escritura, te manda con un reparo y 2 semanas después, porque más encima hay que formarse en una fila virtual, hay que tomar una cita virtual. Hoy día en Chile, con la clave representante legal, tú puedes declarar el inicio de actividades o incorporarte al RUT en el mismo día, o incluso armar una sociedad a través del portal del Ministerio de Economía, tu empresa en un día. México lamentablemente no es tan rápido en ese sentido. Entonces, uno de los tips es paciencia, tener bien mapeado todo el tema del desarrollo de mi producto, de mi proceso, cómo lo ofrezco, cómo lo vendo a México y qué tanta prisa tengo para hacerlo, porque si tú me dices, oye, yo necesito tener una sociedad en 2 semanas, yo te puedo decir que no es posible. Hay que tomarse el tiempo, hay que conocer el mercado y sobre todo una debida asesoría legal es muy importante para este acompañamiento. Muchas gracias, Iván. Qué bueno que nos pusiste la pelota al piso con el tema de los tiempos. Creo que eso es súper relevante. Le agradezco a Alejandro, Héctor, Iván, bueno, a Beatriz también. Y ahora le quisiera dar la palabra para cerrar a Mary Díaz, gerente general. Sí, Alejandro. ¿Me permite una última interrupción? Sí, Mira, por supuesto. Respecto, como para cerrar, además, la idea que comentamos entre los tres y contestar una pregunta que tú dejaste ahí. ¿Irse a México, me refiero a vivir allá o no? Mira, eso va a depender harto de la estrategia que tengas como compañía, pero yo me formé la fuerte convicción de que si tú quieres que los negocios de tu empresa despeguen de una manera importante, que despeguen acelerado en México, quizás al comienzo, en este primer año que te decía yo como estrategia de la cabeza de playa, aprender, viajar constantemente para allá, no es necesario. Pero para esa etapa de que te vaya bien y encumbrado en las ventas, yo creo que sí. Yo creo que es necesario que uno de los socios viva y se vaya para allá para que impregne todo esto en el equipo mexicano y en ese mercado, ¿ya? Y ahí no sé qué opinión tendrán Iván y Héctor respecto a esto, pero yo me hice esa fuerte convicción. Yo creo que vale la pena que dentro del plan esté que uno de los socios se vaya para allá, porque incluso podría, como mencioné, podría en el futuro ser el headquarter de la compañía ya perfectamente. Así que gracias. Perfecto. Sí, muchas de las compañías lo hacen así, siguiendo el consejo que tú nos das. No sé si Héctor o Iván quieren como complementar algo más, o si no, ya cerramos y le damos el pase a Mary, que ahí la vamos a invitar al escenario para que pueda cerrar esta actividad obviamente como gran representante de la Cámara de Integración Chileno-Mexicana. Mary. Pues muchas gracias. Encuentro que fue una sesión muy ilustrativa. Se dio una embarradita, digamos, de la cultura mexicana, de los aspectos legales y tributarios para operar y la experiencia que tiene Alejandro en México. Pues ya saben que tienen que primero hacer una investigación profunda del mercado, si tienen o no competencia, porque a veces las empresas tecnológicas creen que tienen
la innovación absoluta y llegan a México y se encuentran con que pues sí tienen competencia en con algunas otras compañías, ¿no? Y bajar las expectativas, no aterrizarlas más bien. La mayoría de el intercambio de experiencias que hemos tenido con empresas de startups y de tecnología es que son demasiado acelerados, ¿no? Los jóvenes quieren todo ya inmediato y si bien quieres empezar bien, pues tienes que hacerlo con calma, ¿no? Entonces, pues los invito, nosotros como Cámara de Integración Chileno-Mexicana agrupamos a un grupo de empresas y hacemos actividades presenciales para intercambiar experiencias. Pueden conocer ejecutivos mexicanos directamente en nuestra comunidad y les pueden platicar cómo se hacen negocios en México y eventualmente empezar una alianza o un nuevo negocio con alguno de ellos, ¿no? Entonces, los invitamos. La Cámara ya tiene 26 años de operación y agrupamos a las principales inversiones mexicanas en Chile y a las principales inversiones chilenas que operan en México. Así que muchísimas gracias. Fue una experiencia muy, muy buena este acercamiento que tuvimos con Climatech a partir del summit que tuvieron hace un par de semanas, que los felicito mucho. Y pues estamos abiertos a seguir trabajando y compartir sesiones como esta que ilustren a vuestros socios y también a nuestros socios en tecnología e innovación y a abrir negocios con México. Muchas gracias, Mary, a ti y a todo tu equipo. Muy amable trabajar también con ustedes para organizar esta actividad. Y bueno, me despido también de Alejandro, Iván, Héctor, muy querido todo, así que terminamos ya esta mañana. Ha sido ya más de 1 hora 40 de harto intercambio de información, así que les mando un abrazo y que tengan una muy buena tarde. Gracias, que estén muy bien. Bye bye. Gracias a Dios. Chao, chao. Hasta luego. Encantado.